Ah, perdón. No me Bueno, en aparecía. todo caso estoy grabando con también el Camtasia. Ah, Bien, bueno. pues les decía, gracias por acordarme. Les decía que el ser humano puede estar determinado por Dios a existir nada más. Es decir, que Dios le permite al hombre venir a la vida. Pero no hay un determinismo respecto a la voluntad. La voluntad es un acto libre del ser humano. La misma Biblia dice, Dios pone entre ti fuego y agua, donde quieras tú extenderás la mano. Es un acto de libertad. Entonces, no podemos desde el punto de vista del cristianismo aceptar la visión determinista, ¿verdad? Lo único que también está determinado por Dios es que habrá un juicio final, eso es lo único, pero el acto de la voluntad del hombre, Dios la dejó a su libre albedrío. El hombre posee esta cualidad que le hace ser muy semejante a Dios en ello. Por eso somos imagen y semejanza de Dios, porque tenemos la cualidad de tener tanta libertad a nivel de la voluntad como Dios. La visión cientificista es esta idea de que el hombre solamente puede ser definido como un ser orgánico, que si el hombre tiene inteligencia no es por algo espiritual, sino porque es por una predeterminación neuronal que le hace más inteligente que cualquier otro animal y por tanto esa capacidad racional está justificada desde la naturaleza. Esta idea de creer que el hombre es simplemente materia, organismo, ¿cómo se llama? Que es un estado bioquímico, que está determinado incluso por el estado bioquímico. Algunos médicos son de este lado, ¿verdad? Algunos médicos, yo he hablado con algunos médicos que son realmente cientificistas, que hasta el hecho de enamorarse tiene toda una explicación bioquímica, que pareciera que hasta el hecho de poder observar un fenómeno de una forma o de otra, todo tiene una explicación bioquímica para ellos. Y entonces terminan siendo casi dándole a la misma naturaleza, ¿verdad? El mismo determinismo de la primera postura. Terminan creyendo que el hombre carece de libertad, sino que escogemos hacer algo o no hacerlo, no porque tengamos libertad, sino porque ellos creen que el estado bioquímico termina predeterminando nuestras decisiones. Es una definición bien interesante, pero como digo, en todo caso, el fenómeno de la libertad lo percibimos. Es un hecho que usted tiene la libertad de irse de esta clase. Puede perfectamente abandonar la clase, tiene la libertad de hacerlo. Lo único que no tiene, ¿verdad?, es la libertad de librarse de las consecuencias de ese acto, pero puede decidirlo. Igual que aquel que decide matar, aquel que decide robar, puede tomar una determinación según su libre albedrío de hacerlo o no hacerlo. Pero de lo único que no es libre el hombre es de la consecuencia de su acto, porque no podemos entender la libertad sin la responsabilidad, la causa y el efecto. Es una ley prácticamente universal. Entonces el ser humano puede estar incluso predeterminado un poco orgánico a sentirse mal e irse de la fiesta, a sentirse mal y no seguir estudiando por un estado bioquímico, como intentan explicar los de visión cientificista, pero igual el fenómeno de la libertad se percibe, se siente y sabemos que sí somos libres en ese sentido, en la capacidad de elección. La visión filosófica ve al ser humano como, bueno, hay que recordar que la filosofía pues toma de todo un poco, ¿verdad? La filosofía toma un poco de lo que dijo el determinismo, un poco de lo que dijo el cientificismo y trata de entenderlo, pero lo define como un ente, como un ser, que está formado de cuerpo, alma y espíritu, aunque algunas posturas filosóficas hoy actualmente ya no lo definen ni siquiera como cuerpo, alma y espíritu, sino que solamente hablan de entidad psicosomática, nada más. Dice que es una entidad psicosomática como unidad. Somos una sola unidad. No está dividida el alma y el cuerpo como creía Platón. Tampoco hay tres partes como creía Aristóteles, sino que es una sola unidad entre el alma y el cuerpo, entre lo que sería la parte vital, ¿verdad? Y la parte física. Por lo cual, el ser humano tiene esta característica que es la unidad primero y después la racionalidad. De hecho, la definición de hombre racional la vamos a encontrar bien antiguamente. Y por tanto estamos en esta actitud, primero de dominar el entorno y después de comprendernos. Entonces la filosofía ve también en el hombre a la oportunidad de poder autoconocer, ¿verdad? ¿Qué significa realmente ser un ser humano? De tal forma que la filosofía le permite al hombre tener este estado consciente de su existencia, consciente de quién es y a qué está llamado. Y trata de indagar esto, cuál es el propósito de la vida, a dónde vamos. Es la filosofía la que se encargará de expandir esa reflexión. Hay muchas escuelas filosóficas que dan explicaciones sobre qué es el hombre, ¿verdad? El platonismo dio su opción de concepto, el aristotelismo otro, en la Edad Media apareció otro más completo, ¿verdad? Y así se ha ido
o ampliando e incluso deformando el concepto de hombre, porque ya en el siglo 19, 18, 18, 19 y 20 aparecieron una serie de filósofos que llevaron al hombre prácticamente a una desesperanza, al hombre a una actitud demasiado materialista y que le termina prácticamente planteando la vida como que fuera un absurdo. Entonces llegamos a ver hombres como Jean-Paul Sartre con una imagen se puede decir, tétrica de la vida, que ve al hombre como que fuera un ser en un estado nauseabundo, en un estado en el cual no se entiende para qué existimos, si morimos tan pronto, por qué tanta complejidad en la mente del hombre para que termine en la muerte. Entonces, estos existencialistas del siglo XIX y XX, 2021, perdón, 2021, como Jean-Paul Sartre, van a empezar a deformar la imagen del hombre, a dándole al hombre prácticamente la condición de un animal cualquiera, ¿verdad? Y olvidándose de la capacidad racional que muchos han venido hablando de ella. Y de esta habilidad espiritual que también tenemos, capacidad espiritual de poder tener esto que sentimos en nuestro interior, ¿verdad? Todas las propiedades espirituales que el hombre posee. La visión psicológica ve al hombre como un ser inteligente, obligado a ciertas conductas, la influencia de su organismo, la influencia de su entorno, la influencia de sus convicciones personales, de su propia personalidad y todo lo que está retenido en la psique, en la psiquis, o psique, que significaría mente. Por tanto, hay un producto consciente, inconsciente, subconsciente, preconsciente que el hombre posee, ¿verdad? Y que de alguna manera predetermina también quién es. Entonces, esta idea del hombre, ¿verdad? Que va forjándose con todo lo que entra a él. Somos como una esponja que vamos reteniendo todo y eso va forjándonos quiénes somos, ¿verdad? Vuelvo a recargar una frase de Sócrates que dijo hace mucho tiempo, dice, somos lo que hacemos cada día. Significaría entonces que la psicología en este sentido tiene cierto grado de razón. Somos lo que hacemos cada día. Vamos forjando la personalidad conforme a la cultura, la familia, el hogar, ¿verdad? Y de igual forma también la política, la religión nos va transformando en nuestra forma de autocomprensión. La visión bíblico-teológica nos dice que el hombre es una unidad psicosomática, ¿verdad? Ya no es tripartito el hombre ni tampoco dualista como creía René Descartes o Platón, sino que es un hombre unidad. Dios nos hizo cuerpo y alma, nos hizo unidos, no separados ni enemistados el cuerpo del alma. El alma no es enemiga del cuerpo, ni el cuerpo es cárcel del alma, como decía Platón, sino que somos una sola unidad que Dios ha forjado y que por esta naturaleza estamos llamados pues a mantenernos bajo una voluntad. El hombre, por su propia libertad, rompió esta voluntad de Dios, le dio la espalda al plan de Dios y entró en un estado que llamamos un estado de caída, donde prácticamente lejos de Dios, lejos de su presencia, termina condenado a la corrupción de la muerte. Pero Dios, en su infinita misericordia, ha permitido que el hombre pueda hacer esta restauración de su naturaleza, que por culpa del pecado perdimos en un momento de la historia. Por lo cual, Dios aparece como un ser que le permite al hombre volver primero a reparar esta vida de corrupción a través de una persona que es la persona que nos va a revelar en el Nuevo Testamento, que es Cristo, ¿verdad? Se vino prometiendo al pueblo de Israel por mucho tiempo un Mesías y de pronto aparece Jesucristo para cumplir cada una de las profecías que se habían anunciado y en él es que vamos a encontrar esta oportunidad de restauración completa del género humano. Así que a través de él obtendremos esta recompensa por el simple hecho de creer que él es el enviado de Dios, por el simple hecho de creer y de vivir conforme a lo que Cristo quiere que vivamos, que es la ley plena, la ley perfecta, la ley del amor. Pues en ese vivir constante en Cristo podremos obtener esa recompensa que es la vida eterna. Esa es la visión bíblico-teológica de manera sintética. Dime. ¿Es parecida a la visión filosófica? No, esta es la bíblica teológica. Sí, es similar. ¿Cómo? ¿Es similar a la visión filosófica? Solamente por la definición psicosomática nada más, porque hay que decir algo. La teología va a utilizar muchísimos conceptos también filosóficos, y los filósofos son los que van a llegar a hablar de la entidad psicosomática y la religión la va a tomar. Es decir, la teología toma esta visión. La única diferencia entre la teología y la filosofía es que la filosofía no considera el estado de caída del hombre, solamente habla de la caída del cuerpo en la cárcel que es el alma,
¿verdad? Muy distinta, cosa que no ocurre en la vida cristiana. En la vida cristiana el hombre no ha caído espiritualmente, no cae en un cuerpo pecaminoso, no, ya era un ser completo de cuerpo y alma, y ambas naturalezas, cuerpo y alma, cayeron en pecado. Al mismo tiempo las dos, no una primero que otra, ¿verdad? Por lo cual no estamos condenados en el cuerpo, sino que el cuerpo mismo está condenado junto con el alma. Y si muere el cuerpo, morirá el alma, ¿verdad? Por tanto, la muerte eterna, que también se promete en la palabra, está para aquellos que no quieran seguir el plan de Dios, que es esta restauración plena. Esta es la gran diferencia. La filosofía no te va a decir nada sobre lo que va a pasar más allá después de la historia. No nos va a hablar del juicio de Dios. Va a intentar entenderlo, sí. Hay una parte en la etapa de la filosofía que intenta entender los conceptos religiosos, pero no significa que la filosofía lo haya producido, sino que es un producto de la experiencia nada más espiritual de la Iglesia Cristiana Católica. Y de ahí, pues, la filosofía ha asimilado esos conceptos, ¿verdad? Nada más para explicarlo nada más, pero no es que lo crea, ¿verdad? Que es diferente. Preguntas fundamentales que hay que responder, por tanto, y que la clase nos irá dando más o menos el horizonte. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Preguntas que nos podemos formular constantemente. Hay quienes se han formulado estas mismas preguntas de una forma muy materialista y han acabado en desesperanza, han acabado en crisis existencial. Desde el punto de vista cristiano, plantearse estas preguntas más bien nos llena de esperanza, nos llena de alegría, de saber que si estamos sufriendo en este mundo, no será para siempre. Y si moriremos, no es el final, es tan solo un paso. Así que la esperanza cristiana es completamente diferente a la visión materialista de la existencia y de la vida. El hombre ha tenido pues diferentes precursores que han dado conceptos acerca de quién es él. Voy a presentar algunas opiniones nada más de varios pensadores en diferentes épocas que dieron una idea de qué es el hombre para ellos. Por ejemplo, tenemos ahí la imagen de la Biblia que es que el hombre es imagen de Dios. Imagen y semejanza de Dios es la primera definición que podemos encontrar antigua de qué es el hombre, porque está en el Génesis, que fue escrito ahí por la época de la diáspora, ¿verdad? Año 540 quizá antes de Cristo, por lo cual aparece esta idea de el hombre, criatura de Dios, a su imagen y semejanza. Luego está Protágoras, un filósofo que dice que el hombre es la medida de todas las cosas, es decir, que el hombre, si pensamos en la eternidad, el hombre es la idea de eternidad, en él está el deseo, ¿verdad? El hombre es el lobo del hombre, dice Thomas Hobbes, un filósofo ya un poco más moderno, un ilustrado, que dirá que el hombre vino a esta existencia, pues, bueno, se puede entender así, que el hombre se está comportando como que fuera pues que el que encarniza al hermano, el que mata al hermano, el que maltrata al hermano, es decir, el hombre que devora al hombre. La política nos hace llegar a caer en ese error de volvernos unos contra otros, ¿verdad? Y no aprendemos la lección. Seguimos por el tema de la política generando división en vez de generar coyuntura, unión, ¿verdad? Y progreso. El hombre es un zoopoliticón. Zoopoliticón es la idea de Aristóteles, un animal racional, ¿verdad? Un animal racional. Dice el padre Pedro Arrupe, sacerdote jesuita, el hombre actual ya no es un hombre sapiens, ya no es ni siquiera un hombre habilis, sino que es un homo consumens, es un hombre, un homínido que tiende al consumismo. Hemos dejado de ser los productores y productivos, sino que nos hemos vuelto, ¿verdad?, muy dependientes de la tecnología, de lo que hacemos, ¿verdad? Pocas mentes ya ingeniosas, con inventos novedosos, la mayoría están en las grandes empresas. Son las corporaciones las que se encargarán de recoger a estos genios para seguir inventando tecnología. Pero los hombres de manera particular, sin necesidad de trabajar por una empresa, que estén esforzados por entender las cosas, hemos perdido el entusiasmo por hacerlo, ¿verdad? Si no hemos logrado tener la oportunidad de estudiar y crecer en un área de conocimiento para luego trabajar en una de estas industrias donde se llega a la especialización de la ciencia a un nivel extremo, no nos sentimos entusiasmados por buscar la ciencia. Es decir, si no hay paga, no nos mueve, mientras que los hombres de antaño se movían al conocimiento aún sin paga, por amor al saber, por amor al conocimiento. Hemos perdido, por tanto, la intención de conocer. El hombre es una cuerda entre el animal y el superhombre, decía un existencialista ateo como Nietzsche.
¿verdad? Él es uno de los que generan la idea del hombre también un poquito, bastante, mejor dicho, bastante ajena de Dios, ¿verdad? Un hombre que ya debe superarse a sí mismo para no seguir dependiendo de Dios. Esa idea que presenta él. Aún así, algunos dudan de si el hombre era realmente ateo. La mayoría lo consideran ateo porque sus obras las escribe con un lenguaje pesado contra aparentemente la religión. Pero algunos que han leído sus obras dicen que probablemente no es que haya sido ateo, es que un deísta que no creía en la parte religiosa. Entonces, es una opinión difícil de definir. Martin Heidegger, otro existencialista, dice el hombre es un ser para la muerte. Imagínense qué imagen tan tétrica la que presentan estos últimos filósofos del siglo XX. La imagen de un hombre que va para la muerte, un hombre que no es nada, un hombre que es absurdo, como lo van a plantear algunos. Pascal decía antes, mucho antes de Heidegger y mucho antes de Nietzsche, decía que el hombre es una caña pensante. Al decir caña pensante, se refiere a que es un hombre débil, igual que la otra opinión de Unamuno, que dice que el hombre es un animal enfermo. Es decir, que a diferencia del resto de animales, ¿verdad? Somos animales que no tenemos muchas capacidades. No tenemos una buena vista comparada a la del águila, no nadamos tan rápido como lo hacen los delfines, no corremos tan rápido como el guepardo. Es decir, que el ser humano no tenemos garras como los tigres, tenemos, ¿qué tenemos realmente que nos ponga por encima de los animales? ¿Verdad? Si no es a través de un gran entrenamiento. Bueno, eso es una opinión bastante subjetiva, ¿verdad? Pero son algunas de las definiciones que han dado acerca de qué es el hombre, ¿verdad? Y aquí vamos a proponer, pues, la visión teológica también. Por otro lado, nos damos cuenta de que somos los hombres y mujeres bastante complejos y hay varias cosas que tenemos que poner atención y revisar y nos queda muy poco tiempo para poder pensar en ello. El hecho de poder primero autodescubrirnos, luego definirnos, luego conocernos, aceptarnos tal cual somos, valorar quiénes somos, formarnos si queremos seguir creciendo, dominar aquello que hay que dominar porque tenemos que irnos perfeccionando, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? Nos llevará a ser felices, pero está muy poca vida, ¿verdad? La vida como que se nos va. Y en este sentido, pues entra un poco de desesperanza, porque para la gente que vive con una imagen muy materialista de la existencia, les parece que todo va a acabar. Entonces uno se pregunta, si el hombre no tuviera un más allá, si el hombre no viviera más allá de la muerte, ¿por qué seríamos tan complejos? ¿Qué sentido tendría llegar a tener la capacidad de incluso preguntarnos sobre la felicidad de esta vida, si la llegaremos a sentir alguna vez, felicidad plena, si llegaremos a sentirlo? ¿Qué sentido tendría hacernos esas preguntas tan importantes, tan, tan necesarias, si no realmente existiera esa oportunidad más allá después de la muerte? Kant es uno de los filósofos que, mirando al hombre, dice una de dos cosas: o nunca vamos a ser felices en esta vida, o es necesario que exista una vida después de la muerte para completar lo que aquí no se nos dio. Porque es injusto que el malvado salga triunfante y no se le vaya a castigar, y que el bueno que sufrió no reciba nunca una recompensa. Entonces él cree en la inmortalidad del alma y cree que existe un juicio que Dios dará, es un filósofo cristiano, cree que Dios dará ese juicio a la humanidad. Así, el que supuestamente vivió en esta vida sin que lo capturara la ley, y mató y robó y fue victorioso en eso, tendrá su recompensa posterior después de la muerte. Y quien se esforzó, pero en la vida le jugó malas pasadas, era una persona buena, santa, y nunca recibió una recompensa para sentirse bien y feliz en esta vida, pues esa recompensa la recibirá después de la muerte. Esa es la esperanza que tenemos entre los cristianos, que la vida no se va a quedar así y que la historia continuará, ¿verdad? No es el final, la muerte. Para lograr todo lo anterior, pues debo tener conocimiento también y hacer uso de estas capacidades que Dios me ha dado. La sabiduría, la ciencia, la inteligencia, ¿verdad? La fortaleza son virtudes y son dones que Dios nos da para poder pasar en esta vida, ¿verdad? Viviendo lo que nos toca y aprendiendo a crecer. Algunas consecuencias que salen de estas ideas anteriores, del aceptarme, conocerme y todo esto, es que primero son evidencias, que traen dos consecuencias como mínimo. Primero, que la vida es un misterio por descubrir, nos falta mucho por entender. Quizá ahorita usted no sepa que en el futuro va a llegar a ser capaz de ser algo que nunca se imaginó que lo haría. Hace poco en una reunión docente nos decía una catedrática
¿qué íbamos a imaginarnos nosotros que estaríamos dando clase virtualmente y que aprenderíamos tecnología para dar clase virtualmente? Jamás nos habríamos imaginado haber cambiado tan drásticamente la vida. Creíamos siempre haber estado en un aula de clase, parado frente a una pizarra o con un data show. Esa es la vida que esperábamos. Jamás nos imaginamos que la pandemia nos llevaría a esto. Entonces, no sabemos lo que pasará en el futuro, por lo cual hace falta mucho por descubrir y darnos cuenta de qué capacidades soy capaz de poder, de qué habilidades y capacidades puedo yo fructificar, cultivar en mi vida. Y segundo, pues que la vida es un reto, nada va a ser fácil en la vida, ¿verdad? La iglesia cristiana no viene a la humanidad a decirle al mundo que todo es color de rosa, no, al contrario, viene a decirnos que el sufrimiento de esta vida no será para siempre, es a dar esperanza a lo que venimos como cristianos, hacer luz en medio de la oscuridad, hacer luz en medio de las tinieblas, hacer lámparas encima del selemín, encima de la mesa, hacer luz. Porque si nos vamos por la vida haciéndole creer a todo el mundo que la vida es color de rosa, cuando entren en crisis no van a poder salir de la depresión. Habrán perdido hasta la confianza en la providencia de Dios. Entonces, no nos compete a nosotros venir a pintarle al mundo, a los que no creen todavía, a pintarles un evangelio solamente de color de rosa. No, es un evangelio también donde se tiene que aprender a cargar la cruz cada día y a llevar los retos de la vida como tienen que ser, con valor y confiando en la providencia de Dios y la fortaleza puesta en Dios. Por tanto, podemos triunfar y ser felices como realmente es el futuro que nos espera desde la vida y perspectiva cristiana, ¿verdad? Que el triunfo llegará, que corriendo esta gran carrera llegaremos a coronar, ¿verdad? Que es la esperanza que tenemos. Dos, segunda alternativa, pasarla bien nada más como cualquier otro que no cree en nada, ¿verdad? Pasarla bien lo más que pueda y el día de muerte ahí se acaba todo para él. Y sin enterarse o sin querer vivir de Dios, pues entonces tendrá que darle cara a Dios, ¿verdad? De por qué no quiso creer. Y tercera, pues fracasar. Equivocarme en todas las decisiones que tomé, ¿verdad? Que el haber tomado mucho, el haber insultado a mis seres queridos, el haber estafado a la gente con mis negocios, el haber hecho tantas cosas en la vida pueden llevarme a un fracaso final que quizás no lo tengo esperado. Porque hay un juicio, y eso la iglesia lo establece, ¿verdad? Hay un juicio, claro, lo que podemos leer en la palabra, viene anunciado desde el Antiguo Testamento, que llegará el día de Yahvé, llegará el día del Señor en el cual Él juzgará a las naciones, y pues ese día estará, ¿verdad? Y llegará. Por lo cual, aquellos que creían que iban a triunfar en esta vida, pues fracasarán. Habrán triunfado según el mundo, pero ante Dios habrán fracasado. Entonces, ante esa situación queda la opción de vida. ¿Qué quiero hacer yo? Luchar por este triunfo y el ser feliz eternamente como lo promueve y lo evangeliza la iglesia, o vivir tranquilamente, pasarla bien o fracasar. Es una opción de vida. El hombre, la definición más simple que tenemos es de que es un hombre racional. Esta definición se le atribuye a Aristóteles. A él se le atribuye. El hombre es un animal racional. Pero no solamente los siguientes filósofos a él siguieron hablando acerca del ser humano, ¿verdad? Cuando escuchen que diga o lean, por ejemplo aquí dice el Perípato, cuando lean el Perípato o cuando lean el filósofo o cuando digan como dijo el Aristóteles, ¿verdad? Se refieren a este filósofo, Aristóteles. Normalmente a él le reconocen como el padre de la escuela peripatética y también el gran filósofo de la antigüedad. El hombre, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la imagen divina, está presente en todo hombre, resplandece en la comunicación en la comunión de las personas a semejanza de la unidad de las personas divinas entre sí. Entonces el hombre comparte esta naturaleza, ¿verdad?, de semejanza con Dios. El hombre es imagen divina, es imago Dei, dirá el Catecismo, ¿verdad? El hombre es imagen de Dios. De hecho, lo que tengan la Biblia ahí a la mano, lo que tengan la Biblia ahí a la mano. Recuerden que hay que tener la Biblia en la clase de Hombre Frente a la Vida, así que les recuerdo tenerla ahí por cualquier texto que de repente queramos compartir. En el capítulo 8 de Salmos, Salmo 8, nos dice algo acerca del hombre. Por lo cual les pido que busquen el Salmo 8
y estén atentos a lo que viene a continuación. Dice el texto, voy a leer solamente un fragmento. Bueno, en realidad es bien cortito, solo son 10 versículos, ¿verdad? En realidad son 9 porque el versículo 1 no aparece aquí. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Quiero adorar tu majestad sobre el cielo con los labios de un pequeño lactante. Levantaste una fortaleza frente a tus adversarios para reprimir al enemigo vengativo. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que en él fijaste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para que te ocupes de él? Lo hiciste apenas inferior a un dios, lo coronaste de gloria y esplendor. Le diste poder sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Manadas de ovejas y toros, también las bestias salvajes, aves del aire, peces del mar, que trazan sendas por los mares. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. La pregunta ahí, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo hiciste poco inferior a un Dios. Otras traducciones dicen poco inferior a los ángeles. Ese texto de Salmo 8 nos hace pensar mucho. ¿Por qué? Porque primero imaginarnos al salmista viendo el cielo, porque la manera como pudo haberse inspirado en este salmo es que realmente estaba observando las estrellas y preguntándose ante toda esa grandeza que hay alrededor del hombre, ¿qué somos ante toda esa creación? Porque son miles de planetas, cientos de sistemas solares, son centenas o miles de galaxias, millones de galaxias que están formando este universo, y el hombre apareció en la historia de este universo, ¿verdad? Y es llamado por Dios y es convocado por Dios a esta amistad. Entonces, esta pregunta de qué es el hombre tiene que ver primero con esta imagen de Dios en el hombre, la imagen del hombre también, con esta naturaleza de libertad primero, la capacidad de tener libertad y libre albedrío, y la capacidad de amar, que es otra igualdad que tenemos con Dios. Podemos amar igual que Dios, amar al extremo. En el numeral 1703 del Catecismo nos dice que el hombre pues tiene un alma que está dotada de alma espiritual e inmortal. Aquí quiero hacer una aclaración. El alma fue creada por Dios para la vida eterna, es decir, estamos llamados a la vida eterna. Sin embargo, Dios, porque es justo también, a quienes no quieran seguir el plan de vida en santidad, en amor, como realmente fuimos llamados, pues no les dará la oportunidad de vivir eternamente. Es decir, que serán condenados a una muerte llamada la muerte segunda, dice la Biblia. Es la muerte segunda. La muerte primera es la que tendremos en carne, ¿verdad? Que moriremos y iremos al sepulcro. Pero después vendrá el juicio final y habrá una muerte segunda, de la cual pues el alma humana será completamente extinguida. Pues en esa voluntad de parte de Dios, seguimos todavía con el llamado a la vida eterna. El hecho de que hayamos caído en ese estado de pecado no significa que Dios no quiera que el hombre viva inmortal. Estamos llamados a ser inmortales. Desde su concepción está destinada a la bienaventuranza eterna, dice el Catecismo. Las citas del Catecismo en este fragmento 1703 salen de un documento de la Iglesia que se llama Gaudium et Spes, gozo y esperanza, en el numeral 14 y numeral 24. Dice el numeral 1704 que la persona humana participa de la luz y la fuerza del Espíritu Divino. Dios nos comparte dones, nos da carismas para poder vivir. San Agustín decía en un momento que Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Significa que sí debe haber un acto de voluntad del hombre de querer decirle a Dios, sí quiero seguir tu voluntad. Y después de ese acto, pues podremos adquirir la salvación. Por tanto, Dios, si no le damos un sí, Dios no nos va a salvar si no queremos. Nos va a salvar si damos el sí. Igual que María, que dijo, hágase. Si damos ese fiat, ese hágase en nuestra vida a Dios, pues se completará la obra de retornar al estado de perfección. Si le damos la espalda a Dios y decimos no, pues no, vamos a la vida, a la segunda muerte. Por lo cual, Agustín tiene razón en ese sentido, San Agustín de Hipona, pero también hay que reconocer
que el hombre por su propia fuerza no puede salvarse, por tanto necesita de la gracia de Dios. Y es ahí donde Dios comparte esta luz y esta fuerza a través de su Espíritu Divino. Es Él quien nos va a dar esta fortaleza para poder trabajar en esta vida y poder alcanzar este designio de vida eterna que Él quiere para nosotros. Por la razón, el hombre es capaz de comprender el orden de las cosas. Dios nos ha dado la inteligencia para poder entender el orden del mundo, y cualquiera que ha podido ver la maravilla de lo que es esta, podríamos decir, esta ingeniería del universo, de cómo funciona todo tan bien elaborado, el cuerpo humano, la fisiología humana, las células vivas del cuerpo, cómo están tan bien estructuradas y cumpliendo cada una su función. Este orden que podemos leer en el universo, esta ley que podemos entender del universo, nos da de alguna manera esta primera pista acerca de Dios. Para los que andan buscando quién es Dios, pues volteen a ver a su alrededor. Pascal es el que dijo esta frase. El hombre se devana la vida queriendo buscar a Dios, mientras que todo el universo a su alrededor está gritando, aquí está. Significa que en la creación podemos encontrar las primeras huellas del Creador. Y no caer en el error de los antiguos hombres, de que vieron en el rayo, en el relámpago, en el huracán, en el volcán, vieron dioses, creían que estos eran los dioses y le dieron forma humana a cada uno de estos fenómenos. No, es aprender a ver que en la belleza de las criaturas podemos ya empezar a entender también la belleza del Creador. Son, por así decirlo, el primer testimonio de que hay una mente detrás de todo el universo. Entonces, el hombre puede por la razón comprender todo esto, ¿verdad? Y por su voluntad es capaz de dirigirse por sí misma a su bien verdadero. Dios nos llama a cumplir una ley que llamamos la ley de santidad, la ley perfecta, que es amarle a Él y amarnos entre nosotros mismos. Son los dos grandes mandamientos que encierran los 10 mandamientos del Antiguo Testamento y que Cristo sintetizó en estos dos. Y el cumplimiento del amor cristiano, que es el nuevo mandamiento que Cristo dejó, amados los unos a los otros como yo los he amado. Y de esa manera pues vivir en esta voluntad y rectitud y bien verdadero que Dios quiere. Entonces, una vez habiendo hecho esto, comprendiendo primero por la razón lo que es la creación y su creador, luego movernos con nuestra voluntad a dar el sí, el paso de aceptación del plan de Dios en nuestra vida, pues ahí podremos encontrar esta perfección, ¿verdad? Tanto en la búsqueda y vivencia del amor y de la verdad, ¿verdad? En este caso, entonces, estamos llamados a vivir en el amor, la verdad, en la búsqueda constante del bien. Y de esa manera, pues, podremos alcanzar lo que Dios ha preparado para nosotros. Toda interpretación del ser humano se lleva a cabo por el lenguaje. El hombre acomete esta empresa, no como una conciencia desprendida del mundo, sino como un estar en el mundo. Entonces, en este caso, el ser humano tiene la capacidad de poder comprenderlo todo, lo que está en este mundo, pero respecto a Dios tiene que pedir también discernimiento, tiene que pedir luz, porque Dios se da a conocer al alma y a la vida de aquel que realmente quiera conocerle, ¿verdad? Entonces no basta solamente con entender racionalmente a Dios, que podemos hacerlo a través de la teodicea filosófica. La teodicea nos acerca racionalmente al concepto de Dios, pero no basta comprender el mundo y comprender a Dios racionalmente. Hay que también pedir a Dios esta luz para que realmente Él nos dé a conocer quién es Él, desde el punto de vista ya de lo espiritual. La vida, pues, es una palabra que encierra todo aquello que se mueve. Es una palabra muy simple, ¿verdad? Todo aquello que tiene movimiento se calificaba en la antigüedad como algo con vida. Por tanto, los antiguos creían que hasta el universo tenía vida. El cosmos tiene vida, según los antiguos. Todo tiene vida, ¿verdad? Lo mismo, si uno revisa la vida de los mayas, también los mayas creían que todo tiene winak, todo tiene winakil, que es vida, ¿verdad? Por lo cual, esta es la interpretación de los hombres antiguos. Sin embargo, en la actualidad, pues, la vida puede significar lo que en la Edad Media se llegó a decir, que el vivir básicamente es existir también. La vida se puede entender desde la existencia, pero también la vida tiene una forma metafórica de aparecer, que tiene que ver con el correr, con el caminar, con esta carrera que tenemos los seres humanos que dar en esta existencia. Por tanto, vida se puede hablar de lo orgánico, de lo físico, pero también puede hablar de aquello que es también simbólico. Estamos llamados a una vida, estamos llamados a vivir, y a vivir de una cierta manera, pues la palabra de Dios nos va a dar esta luz. La Biblia se convierte para nosotros en nuestro manual de vida. Esta es nuestra bitácora. Esto es lo que realmente tenemos que hacer para poder cambiar la vida y realmente dirigirla hacia su fin último,
y llamado último. Por lo cual, esta definición que Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica nos llegó a dar, de vida, que también significa la carrera, el correr, pues sigue teniendo eco hasta el día de hoy, ¿verdad? Por eso la vida sigue siendo un continuo, tanto en lo físico, en lo material, pero también en lo espiritual. Estamos llamados a una vida eterna, ¿verdad? A una vida en Dios. Bien, ahora voy a presentar la Biblia como el libro, como nuestro manual de vida, ¿verdad? Esa pequeña introducción al manejo también de la misma, que probablemente nos lleve estos últimos 3 minutos que nos queda de clase, ¿verdad? Y el día de mañana también. ¿Qué nombre recibe la palabra? Bueno, ¿qué nombres han escuchado ustedes? A ver, participaciones. ¿Qué nombres han escuchado que le dan a la Biblia? Vamos a escuchar a Gracie, La por ejemplo, palabra de y Dios. Freddy. Palabra de Dios. ¿Qué otros nombres? Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras. ¿Qué otra? ¿Qué otro nombre han escuchado? La espada del cristiano. La espada, bonito simbolismo que aparece en el Nuevo Testamento, ¿verdad? San Pablo nos regala ese simbolismo de que la palabra de Dios es la espada de doble filo, porque en realidad sirve para poder defendernos del enemigo, pero también para cambiar nuestra vida, corregir nuestra propia vida. La Biblia, pues, es un libro, es un compendio de libros, ¿verdad? La palabra Biblia viene de ta Biblia, ta agia, en griego, que significa los libros santos o los libros sagrados. Esa es la etimología más antigua que tenemos, ¿verdad? Ta Biblia, ta agia, la Biblia, los libros santos. La palabra Biblia es una palabra femenina en el griego, significaría los libros de manera femenina. Ese conjunto de libros canónicos, tanto del judaísmo como los que el cristianismo ha querido, pues, condensar, ¿verdad? La iglesia tuvo durante los primeros años todo una labor para declarar cuáles libros eran aceptados como libros inspirados por Dios y cuáles no. Va a llegar a ser hasta el Papa Dámaso primero, en la época del Papa Dámaso, que van a decir por fin cuál será la totalidad de libros, y se establecieron 73 libros. Habían 39 libros del Antiguo Testamento, 7 libros que son llamados deuterocanónicos o del segundo canon, que estaban ya desde antes de Cristo en la Tanakh, en la Biblia hebrea, y después se van a agregar los 27 libros del Nuevo Testamento. Así tenemos 73 libros en la Biblia. Y hoy en día, pues algunas editoriales han querido separar la carta de Jeremías y la han puesto como que fuera un libro más. Algunas Biblias tienen 73, otras 74, para separar un poquito la carta de Jeremías. Pero bueno, ya es un gusto de las editoriales de hoy. Pero la Iglesia reconoce 73 libros inspirados. La lista es llamada canon, ¿verdad? La palabra canon significa regla en la lengua griega, y es pues el listado oficial, ¿verdad? Es la medida de cuáles son los libros exactos de la Biblia, considerados inspirados por Dios y revelados por Dios. En este caso también la palabra biblión podría significar papiro o rollo. Las lenguas de la Biblia pues son 3, ¿verdad? Está la lengua del griego, del hebreo y del arameo, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo se escribe cada una de ellas. Primero el hebreo, después en la parte de la primera columna de esa tabla está el arameo arcaico, ¿verdad? Puedo sacarlo un poquito para que vean cómo son las letras, las mismas letras. Miren que los mismos nombres del arameo y del hebreo tienen los mismos nombres, ¿verdad? Que es Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Bau, los mismos nombres. Y también está el griego, ¿verdad? El griego, que es la lengua que utilizaron los apóstoles. Voy a minimizar esto, ¿verdad? Los apóstoles utilizaron esta que está en la parte derecha, que es la lengua del griego. Aunque este es un griego moderno, el griego que ellos utilizan es un griego llamado griego lakoiné, que es un griego antiguo, ¿verdad? Un griego clásico. Pero se parece muchísimo al griego moderno. Así que con esta breve introducción, mañana seguimos hablando de las lenguas y de cómo vamos a utilizar la Biblia en cuanto a las citas bíblicas sobre todo. Entonces, ahí nos quedamos por el Día de Jóvenes. Que tengan muy buen día. Nos Nos vemos. Adiós, adiós.